La guerra empieza a pasar factura dentro de Estados Unidos. El director del Centro Nacional contra el Terrorismo, Joe Kent, ha dimitido en medio del creciente descontento que ya no solo llega desde Europa, sino también desde las propias instituciones estadounidenses. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, dimitió en plena escalada con Irán. En una carta a Donald Trump, afirmó que no puede en conciencia apoyar la guerra y que Irán no representaba una amenaza inminente. Golpe a la estructura de poder en Irán. Israel afirma haber matado al jefe de seguridad del gobierno de Irán y figura clave del régimen. Teherán aún no lo confirma, mientras siguen los ataques contra la República Islámica. Europa y Reino Unido se oponen a las exigencias de Trump sobre la guerra en Irán. Alemania apuesta por un fin rápido del conflicto y rechaza una implicación militar europea. Vemos cómo evoluciona el discurso de Berlín. Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, renunció a su cargo en protesta por la guerra de su país a Israel contra Irán. En su carta de renuncia, el funcionario afirmó que la República Islámica no representaba un peligro inminente para Estados Unidos que justificara el inicio de la guerra. Kent fue nombrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ahora lo califica como muy débil en materia de seguridad. Kent es el primer alto cargo estadounidense que dimite debido a la guerra. En la publicación de X, en la que presentó su renuncia públicamente, Joe Kent dijo textualmente: "No puedo, con la conciencia tranquila, apoyar la guerra en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby en Estados Unidos". Donald Trump, por supuesto, respondió y calificó a Kent de débil en seguridad. El episodio refleja tensiones crecientes dentro de las propias instituciones estadounidenses. Vamos a escuchar ahora al presidente. Leí su declaración. Siempre pensé que era un tipo agradable, pero también que era muy débil en materia de seguridad. No lo conocía bien, aunque me parecía un tipo bastante agradable. Pero cuando leí su declaración me di cuenta de que es mejor que ya no esté ahí, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza. Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que representaba. José Díaz Briceño en Washington, con más detalles para nosotros de esta información. José, Joe Kent en su carta de dimisión lo dice sin rodeos. Irán no representaba ninguna amenaza para Estados Unidos. Estados Unidos entró en guerra debido a la presión de Israel y su lobby en ese país. ¿Cómo cayeron esas palabras en la administración Trump? Como bien se decía, esta es la primera dimisión de alto nivel respecto a la posición que adoptó el presidente Trump de atacar Irán junto a Israel a finales de febrero, un cargo sumamente alto que es el Centro Antiterrorista de Estados Unidos, y por parte de una persona como Kent, que había sido un soldado leal para el movimiento MAGA, defendiendo cuestiones como la toma del Capitolio del 6 de julio de 2021 y también por los antecedentes que él tiene como miembro del ejército exmiembro del ejército estadounidense, y también por haber sido parte de la Agencia Central de Inteligencia. Su esposa murió en Siria tras un ataque terrorista en ese país, y hay que decir, sin embargo, que hasta el momento todavía la base republicana, a pesar de que algunas figuras están en contra de la guerra en Irán, sigue firmemente apoyando al presidente Trump. Solo un 11% de los republicanos, de acuerdo con la más reciente encuesta, están en contra del conflicto. Bueno, y un Trump muy molesto dice que tomar represalias contra la OTAN es algo sobre lo que deberíamos reflexionar. No necesito, dice, al Congreso para esa decisión. ¿Está gobernando Trump sin el respaldo del Congreso? ¿Cómo se percibe su liderazgo tanto dentro de su propio partido como en la oposición?
El presidente Trump tiene la gran ventaja de contar con mayorías en ambas cámaras del Congreso, lo que le ha permitido, gracias a la disciplina que ha impartido al interior de su coalición, un amplio margen de maniobra para cuestiones tan básicas como la construcción de nuevos edificios dentro de la Casa Blanca sin demasiada oposición. Y sin embargo, en el área de política exterior, el presidente Trump tiene amplio histórica potestades. Esto dado que la Constitución estadounidense le otorga al Ejecutivo pues la capacidad de dirigir la política exterior, y sin embargo en el tema de la salida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hay mucha polémica, porque si bien dentro de la propia ley estadounidense hay una provisión para que los presidentes no puedan salirse, que está vigente desde 2023, algunos abogados especialistas consideran que el presidente Trump pudiera utilizar algún resquicio legal para asumir una salida de la organización. Interesante. Bueno, entre otras declaraciones, Trump también aseguró que a pesar de que la mayoría de sus aliados no quiere sumarse a la guerra contra Irán, casi todos los países, dice, están firmemente de acuerdo con las acciones de Estados Unidos. ¿En qué se basa el presidente para hacer esa afirmación? Es difícil saber exactamente qué está pensando el presidente Trump, pero seguramente se refería a las reacciones iniciales a los ataques en Irán inmediatamente después de que ocurrieron. Pensamos en, por ejemplo, las declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz cuando llegó aquí a la Casa Blanca a visitar a Trump, asegurando estar en la misma página respecto a justamente el abandono de un régimen como el de los ayatolás del mando en Irán. Y por otro lado también hay el propio secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, también a principios de marzo, inmediatamente después de los ataques, aseguró expresamente en entrevistas que todos los líderes europeos con los que se había comunicado por teléfono estaban apoyando los ataques y las acciones del presidente Trump. Obviamente ese tono ha cambiado y ha variado ya hacia una franca oposición o reservas en muchos públicos europeos y sus propios líderes. Ya lo estamos viendo. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Israel afirmó este martes haber matado al máximo jefe de seguridad iraní, Ali Larijani. Era una pieza clave de la República Islámica y uno de sus ideólogos. De confirmarse esta muerte, se convertiría en el cargo más alto iraní abatido por Israel en la guerra, tras el ayatolá Jamenei, muerto en un bombardeo en el primer día de la guerra. Irán aún no se ha pronunciado y al mismo tiempo cursan rumores de que solo esté herido. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció también la eliminación de Gholam Reza Soleimani, jefe de la milicia paramilitar Basij, la cual opera como parte central del aparato represivo de Irán. Teherán guarda silencio, es la muerte más relevante, como decimos, de la guerra desde la del líder supremo Ali Jamenei. Analizamos la información con Luciano Zácara, analista político de Medio Oriente y el Golfo, quien nos acompaña desde Qatar. Luciano, se habla de un duro golpe para Irán. ¿Cuál era realmente el rol de Ali Larijani dentro del sistema político iraní? ¿Y era tan poderoso como dice Benjamin Netanyahu? Bueno, sí, era una persona muy importante, era uno de los personajes históricos de la República Islámica que se forjó en la guerra Irán-Irak, que tuvo posiciones dentro de la Guardia Revolucionaria y que después ocupó distintas posiciones, principalmente en el aparato de seguridad. Ha sido fundamental en algunos periodos de la historia de Irán, pero también es alguien que se ha presentado en un par de ocasiones al menos a la presidencia y no ha logrado conseguir apoyo popular. Por lo tanto, era una persona muy importante dentro del establishment político, con muy buena relación personal con el líder espiritual, de quien era asesor en política exterior y en temas militares de hace décadas. Pero como se ha demostrado hasta ahora, después de la desaparición de Ali Jamenei, ningún personaje es fundamental para la supervivencia del régimen político. La declaración de Netanyahu de que con él se podría generar una especie de ruptura interna creo que es exagerada. Han desaparecido muchísimas personas dentro de la estructura de la República Islámica, empezando por el líder,
siguiendo por Ali Shamkhani, que era otro personaje fundamental del aparato de seguridad, Larijani y muchos otros jefes militares, y todavía la estructura sigue intacta. Lo que quiero decir es que, si bien individualmente es un personaje muy importante y que evidentemente se va a sentir dentro de la arena política iraní, ningún personaje por sí ha demostrado ser lo suficientemente importante como para que su desaparición logre generar fracturas importantes dentro del régimen político que haga que pueda peligrar su continuidad, por lo menos durante esta coyuntura de guerra. ¿Y qué opinas? ¿Podría este asesinato marcar el inicio de una fase mucho más agresiva del conflicto por parte de Irán, provocar, por ejemplo, que Irán se vuelva más radical y menos dispuesto a negociar? No creo que pueda pasar más de lo que ha pasado hasta ahora. Irán ha dejado muy claro, con la desaparición y el asesinato de su líder y con los distintos ataques que ha ido sufriendo, que está dispuesto a todo. Está dispuesto a atacar a países vecinos, a atacar intereses no solo militares estadounidenses, sino otro tipo de intereses para afectar la economía internacional, para afectar la economía de los países que tienen buenas relaciones con Estados Unidos, para cerrar el estrecho de Hormuz y hacer que el costo de la guerra se traslade a aquellos países que o han apoyado o que no han hecho lo suficiente para frenar a Estados Unidos. Por lo tanto, no veo que este acto en particular pueda hacer más de lo que ha hecho hasta ahora los distintos ataques. Lo que sí marca, creo que es una ruptura, quizá no una ruptura, pero creo que marca una clara estrategia por parte de Israel, que ha anunciado que ha sido la autora de este hecho, es que si la administración Trump buscaba a alguien para negociar dentro del sistema con el cual se pudiera tener una discusión porque era una persona autoritativa dentro del sistema, ahora Israel ha dejado claro que no quiere negociar con nadie, que justamente no quiere que quede alguien que tenga capacidad de negociación, sino todo lo contrario, que no haya nadie dentro de la República Islámica que sea un interlocutor válido para declarar un alto el fuego o negociar un alto el fuego. Creo que eso es lo que puede llevar más a una situación de no retorno mucho más complicada. Muchísimas gracias, Luciano Sácara, desde Doha. Gracias a ustedes. Buenas noches. El canciller alemán Friedrich Merz interviene este miércoles ante el Bundestag con la guerra en Irán en el centro del debate. Aunque es la tradicional declaración previa al Consejo Europeo, llega en un momento de máxima atención por su cambio de tono hacia Estados Unidos e Israel. Merz ha pasado de ser criticado por su tibieza a destacar entre los líderes europeos que rechazan implicarse en la guerra y piden su fin. La postura de Alemania a favor de un fin temprano de la guerra en Irán y contra la implicación militar europea se consolida cada día. Estados Unidos e Israel no nos consultaron antes de iniciar esta guerra. Nunca hubo una decisión conjunta sobre el sí, por lo tanto no se plantea la cuestión sobre el cómo se implicará Alemania militarmente. No vamos a hacerlo. Esta firmeza contrasta con el tono empleado por el canciller alemán Friedrich Merz tras los primeros ataques. Su primera reacción pública mostró comprensión y solidaridad con Estados Unidos e Israel. La pregunta en el aire es, ¿qué ha pasado en estas 2 semanas? Compartimos el interés por garantizar que el terror de este régimen llegue a su fin. Eso no está exento de riesgos. Ahora no es el momento de dar lecciones a nuestros aliados. Las reacciones a las palabras de Merz no se hicieron esperar. La declaración del canciller fue impactante, para ser sinceros. Dijo que se abstiene de hacer una valoración jurídica porque carecería de implicaciones o consecuencias. La razón por la que los estados han podido incumplir el derecho internacional sin sufrir consecuencias es en parte que estados como Alemania no se atrevan a defender realmente el derecho internacional y a calificar estas infracciones como tales, y luego a unirse para imponer sanciones a quienes incumplan el derecho internacional. Así que se trata de una profecía autocumplida. El portavoz del canciller alemán admitió entonces en esencia que los intereses de seguridad pueden llegar a prevalecer. Llegamos repetidamente a un punto en el que los intereses de seguridad y el derecho internacional no pueden conciliarse. Al día siguiente, en el despacho Oval, Merz trató de equilibrar su apoyo a Trump con algunos matices a modo de advertencia. Estamos de acuerdo en derrocar al régimen de Teherán, pero debemos hablar de lo que pasará el día después.
En su país, sus socios de coalición se mostraron más directos. Se necesita una estrategia de salida sólida y por el momento no veo ninguna. Mientras tanto, el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, está afectando gravemente a Alemania. Los berlineses ya lo están notando en sus bolsillos. Es un desastre y creo que va a empeorar. Los economistas advierten de que el aumento de los precios de la energía podría avivar la inflación justo cuando Alemania sale de la recesión. Las encuestas muestran que la mayoría de los alemanes no cree que los ataques estuvieran justificados y muchos temen que la guerra se intensifique. En Berlín se teme ahora que la guerra en Irán derive en un colapso del país al estilo de Libia o Irak, con consecuencias para la seguridad, la energía y la migración. El gobierno alemán se debate finalmente entre posiciones contrapuestas. De un lado, las ganas de mostrar solidaridad política con socios clave como Estados Unidos e Israel, pero sin estar convencido de la justificación legal. También satisfecho de ver la destitución del líder supremo de Irán, pero enormemente escéptico respecto a la estrategia a largo plazo. Y como país exportador, Alemania es vulnerable. Una crisis económica prolongada podría frustrar los grandes planes de Merz para volver a encarrilar a Alemania y abordar las reformas estructurales mucho más ambiciosas a las que se enfrenta el país. Y seguimos hablando de Alemania, pero en la economía con Rosa Casals. Bueno, y en Alemania hablamos todos los días, Silvia, del precio de la gasolina, ¿no? Alemania anunció este martes que su organismo de defensa de la competencia tendrá pronto un mayor margen de actuación para actuar contra las empresas energéticas ante la preocupación de que estén subiendo injustamente los precios de la gasolina, con el fin de sacar provecho de la crisis petrolera generada por la guerra de Irán. En una rueda de prensa, la ministra de Economía y Energía alemana, Katharina Reiche, afirmó que en Alemania es sin duda notable que los precios en las gasolineras han subido más bruscamente que la media europea. La Oficina Federal de Cárteles, el organismo regulador, contará ahora con más competencias para investigar rápidamente y poner fin a los aumentos de precios en el sector mayorista. Este miércoles arranca en Washington la primera ronda de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el conocido como TEMEC. El gobierno mexicano apuesta por mantener el tratado y la eliminación de aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Los temas clave de la agenda son la reducción de la dependencia de las importaciones que provienen de Asia, el fortalecimiento de las reglas de origen dentro de la región y la seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte. El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó a inicios de semana que la firmeza y la cabeza fría serán claves para lograr acuerdos. Y vamos en busca del trasfondo de estas conversaciones. Preguntamos a nuestra compañera en Nueva York, que estará pendiente de la renegociación del tratado. Ana, tras un año de reordenamiento arancelario por parte de la administración Trump, ¿en qué situación se llega a estas conversaciones? Pues Rosa, la situación es tensa porque hay mucho en juego tras décadas de integración comercial y manufacturera con la que el bloque norteamericano compite con la Unión Europea y con China. La tensión ha nacido de las políticas proteccionistas arancelarias de Donald Trump, que ha desplegado una marcada hostilidad hacia sus socios en el último año y que amenaza con descarrilar un acuerdo durante estas negociaciones. El TEMEC ha terminado protegiendo a las exportaciones mexicanas y canadienses de la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump, que recientemente el Tribunal Supremo declaró ilegales, pero no obstante quedan productos con fuertes aranceles como el acero, el aluminio, el cobre, algunos tipos de autos y el tomate mexicano, que tiene que pagar un 17% en aduanas. Trump ha dicho que está dispuesto a retirarse del acuerdo o negociar bilateralmente y no a tres bandas. En enero, de hecho, llegó a decir que el acuerdo es irrelevante para él. Trump tiende a fijarse sobre todo en las cuentas y ve que sigue habiendo déficit comercial con los dos países. Bueno, Ana, ¿y con qué posición se aproxima cada parte a estas negociaciones? Pues tanto el gobierno de Canadá como el de México quieren mantener el acuerdo trilateral como hasta ahora, además de reducir o anular los aranceles impuestos en el año 2025 por parte de Washington. En Estados Unidos siempre ha habido un acuerdo bipartidista sobre este pacto de libre comercio que se mantiene apoyado además por grupos sectoriales, tanto en la industria como en el campo. De hecho, más de 70 organizaciones y negocios del sector agrícola mandaron una carta a principios de este mes al negociador comercial de Estados Unidos diciéndole que este acuerdo es fundamental para la fortaleza económica y resiliencia del sector.
los firmantes le han pedido que el pacto se implemente, que haya seguridad comercial y que se prevengan aranceles. Pero el presidente de Estados Unidos, que tiene muchos frentes comerciales abiertos, el último pospuesto con China recientemente, no parece que haya rebajado su hostilidad ni su tono beligerante. Y hace unos días dijo que abriría estudios para ampliar la imposición de aranceles, como le permite la sección 301 de la ley de 1974. Y México es uno de los países que está en su objetivo. Seguiremos el avance de estas conversaciones. Muchísimas gracias por el momento, Ana. Gracias, Rosa. Vamos con otros asuntos. Echemos un vistazo a Cuba. Sí, porque sigue el tono beligerante de Donald Trump, como dice Ana. El presidente de Estados Unidos afirmó este lunes que espera tener el honor de tomar Cuba y que podría hacer con la isla lo que él quiera. Según New York Times, Washington estaría presionando para que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel deje el poder. Analistas interpretan estas declaraciones como un intento de impulsar un nuevo cambio de régimen. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre Cuba con unas polémicas declaraciones este lunes ante periodistas en la Casa Blanca. Toda mi vida he escuchado hablar de Estados Unidos y Cuba. Cuando lo hará Estados Unidos, creo que tendré el honor de ser quien tome Cuba. Sería bueno, sería un gran honor. ¿Tomar Cuba? Tomar Cuba, de alguna forma, sí, tomar Cuba, liberarla o tomarla. Creo que podría hacer cualquier cosa que quiera con ella. ¿Quiere saber la verdad? Es una nación muy debilitada. Las declaraciones se producen en momentos en que Washington y La Habana mantienen conversaciones en medio de una grave crisis económica y energética en la isla. Poco antes, el gobierno cubano había anunciado que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir y tener sus propias empresas en la isla, incluso en nuevos sectores de la economía. En Miami, principal bastión del exilio cubano, algunos emigrados expresaron su rechazo a la iniciativa. Con el comunismo no se hace negocio ninguno. Ya hay varias experiencias. Hay personas que han ido para allá, han invertido, han hecho tiendas y han hecho otro tipo de negocio y al final ellos acaban todo quitándoselo todo a las personas que lo hacen. La isla, con casi 10 millones de habitantes, sufrió este lunes un nuevo apagón generalizado, el sexto en poco más de un año. No es el apagón nada más, no hay agua, no hay luz, no hay gas, porque no hay agua porque no hay electricidad para empujar la turbina de los motores. No hay electricidad, no hay comida, no hay petróleo, no hay combustible, las MIPYMES con los precios caros, porque ahora todo sube, porque ellos transportan sus mercancías en transporte, en camión y eso, y todo esto está malísimo. La escasez de combustible y las prolongadas caídas eléctricas paralizaron buena parte de su economía bajo embargo de Estados Unidos desde 1962. Y para ahondar en el tema cubano, hablamos ahora con Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bueno, Donald Trump declaró el lunes a la prensa que espera tener el honor de tomar Cuba durante su mandato. ¿Cómo debemos interpretar estas declaraciones? ¿Es una amenaza real, una estrategia política o una retórica para presionar? Yo creo que son las tres cosas a la vez y esto está en el mejor estilo de Donald Trump. Nos tiene acostumbrados a este tipo de bravatas, pero que muchas veces terminan concretándose, ¿no? Es decir, en realidad, en este momento, involucrado como está Estados Unidos en la guerra contra Irán, esto de tomar Cuba no parece algo inminente, pero sí están esperando los Estados Unidos a través de sus fuertes presiones sobre Cuba, del bloqueo energético, de la imposibilidad de exportar petróleo tan necesario para el abastecimiento y el funcionamiento cotidiano de la isla, está esperando que el régimen cubano caiga como una fruta madura. Se habla mucho de esa transición económica, sin embargo, Marco Rubio ha dicho este lunes que los anuncios, o mejor dicho, lo dijo este martes, que los anuncios del gobierno de Cuba de que va a permitir la inversión en la isla por parte de la diáspora no son suficientemente drásticos. ¿Existe algún escenario, Carlos, en el que Estados Unidos pase de esa presión económica a una intervención más directa?
Creo que en este momento no, es decir, antes señalaba precisamente la cuestión del conflicto con Irán, de la guerra con Irán, que está consumiendo mucho más tiempo, mucho más energía y sobre todo mucho más presupuesto de lo que Estados Unidos pensaba inicialmente. A esto hay que unir el descontento de la base MAGA, y si bien parte de esa base MAGA forma parte del exilio cubano en Miami, no está claro que esa actitud más beligerante, más allá de la retórica, pueda concretarse en algo concreto, valga la redundancia, ¿no? De todas maneras, si Estados Unidos sigue el modelo venezolano, dudo mucho que lo que se termine produciendo es un cambio de régimen. En este momento se está insistiendo sobre la salida de Díaz-Canel. Habrá que ver cómo se concreta esto, pero todo depende de qué se esté negociando, cómo y con quién. Es interesante porque acabas de tocar lo de Díaz-Canel y también lo de Venezuela, y hay que decir que el New York Times, por ejemplo, ya está diciendo que el gobierno estadounidense presiona solamente para que Díaz-Canel, el presidente cubano, abandone el poder. ¿Tú ves eso posible realmente? ¿Ves esa situación posible? Bueno, hay que tener presente que desde la Revolución cubana el régimen cubano está preparado y ha sido adiestrado para resistir, ¿no? Y en este momento el nivel de resistencia yo creo que se está incrementando, lo probaron en diversos momentos, comenzando por el periodo especial, pero también por el ataque a Bahía de los Cochinos, ¿no? En este momento la salida de Díaz-Canel podría ser una solución, sobre todo, y vuelvo al tema anterior de con quién se esté negociando, sobre todo si se está negociando con parte de la familia Castro y el precio a pagar por ellos para mantenerse en el poder, o por lo menos para mantener una cuota de poder importante, implica la cabeza de Díaz-Canel. Lo vimos en Venezuela con el sacrificio de Maduro. En Cuba podría perfectamente ocurrir esto, lo cual no implicaría, como señalaba antes, que la salida de Díaz-Canel o la debacle del sistema político y económico cubano implique un cambio de régimen. Claro, porque además se están llevando negociaciones y no sabemos qué se está tratando allí en esa mesa. Muchísimas gracias, Carlos Malamud, desde Madrid. Un placer. Y la oposición cubana afirma que la sociedad civil y la misma oposición dentro y fuera del país se han preparado para liderar ese proceso sin los Castros en Cuba. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que se queden acá con nosotros. Hasta luego.